Entonces, pero me quedé pensando en la simpleza. La simpleza es una virtud. Y la palabra tiene eso, es simple. Y Dios nos ha dejado su palabra con esa virtud de ser simple para llegar no al razonamiento ni a más de volumen. Pero si me escuchan todo y me sobra, y la cámara está con esto. Sí, ¿no es cierto? La simpleza de poder vivir cosas sencillas de la palabra de Dios. Mandamientos sencillos de la palabra de Dios. Directrices sencillas de la palabra de Dios. A veces la queremos complicar, pero Dios la hace fácil para nosotros. Y hoy voy a hablarles un poquito de... en Juan 14 voy a leerles este discurso de Jesús que hace en lo que se denomina como sus últimos discursos, el discurso del aposento alto. A él lo habían llevado ya para Jerusalén para atraparlo, estaba comiendo la cena con los hermanos, y en Juan, los últimos capítulos del 12 en adelante, el final del capítulo 12 en adelante, en el 13 le lava los pies a los discípulos y le empieza a dar unas lecciones simples, sobre, por ejemplo, en el capítulo 13, sobre el servicio, sobre quién es mayor, quién es menor, cosas simples. En el versículo 15 de Juan 14, porque él está hablando de que se está yendo y les está anunciando esto, de que va a hacerles un lugar a donde él está yendo a todos los hermanos, a todos nosotros. Jesús está construyendo nuestra casa celestial en este momento, para nosotros. Y no va a venir, por eso digo, a veces la gente trata de complicar tanto las cosas, porque hay muchos que están adivinando cuándo va a volver Jesús. Ni Jesús lo sabe. Jesús va a volver cuando el Padre le diga que vuelva, que ya la casa está hecha, que ya el ambiente está, la habitación tuya, la tuya está preparada y que ya tenemos el lugar en ese momento. Pero a veces le queremos hacer decir a la Biblia cosas que no dice. Y entonces acá, a partir del versículo 15, Jesucristo mismo les habla a los discípulos y les dice que les envía la promesa del Espíritu Santo, que si Él se va, vendrá alguien mayor a Él, el Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y si ustedes me aman, les dice a sus discípulos, que habían caminado 3 años con Él, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Mirá la instrucción sencilla: amar a Dios es obedecer a Dios. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro Consolador para que los acompañe. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará con ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. Y en aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El Señor Jesús pregunta en el versículo 21, ¿quién es el que me ama? Un tema recurrente de este pasaje. ¿Y quién es el que me ama? ¿Recuerdan que había dicho, el que me ama obedece? Y aquí dice ¿y quién es el que me ama? Se pregunta él mismo para dar pie a esta segunda introducción a este tema: el que hace suyo mis mandamientos y los obedece. Al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Gloria al Señor. En el versículo 23, cuando Judas, no el Iscariote, sino el otro, le dice, ¿por qué te vas a revelar a nosotros y no al mundo? Él no le contesta de esta manera, sino le está diciendo la diferencia que hay entre unos y otros. No le dice, me quiero revelar a ustedes por esto y al mundo no me revelo por esto, sino que Jesús le contesta, el que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama, no obedece mis palabras.
Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, y que sea esto de bendición para toda nuestra vida, Señor, empezando desde aquí, desde mi vida, a la vida de los hermanos y a quienes nos están escuchando o mirando, Señor, a través de los medios digitales. Señor, bendícenos con el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. La consigna es: amar es obedecer. En este pasaje que leímos, varias veces el Señor dice: si me aman, obedezcan. Sencillo. ¿Por qué queremos complicar las cosas? Es que yo no sé si Dios está conmigo. ¿Obedeces a Dios? Si me aman, obedezcan. No basta decir yo amo a Dios. Lo confesamos una vez, dice la palabra de Dios en Romano, confesamos con nuestra boca, creyendo en nuestro corazón, que Jesús es el Señor. Pero a partir de ahí tiene que haber una evolución en nuestra vida, un cambio en nuestra vida que nos lleve del proclamar al hacer. En la versión Dios habla hoy dice: el que recibe mis mandamientos, recibe. Cuando aceptamos al Señor, recibimos. Pero no recibimos solamente y nada menos que el vivir con el Señor, sino la palabra del Señor, los mandamientos del Señor. Dios nos da su palabra. Por eso decía, qué difícil que es a una congregación como esta que usa la palabra y entiende la palabra, traer un mensaje. Pero es verdad, el Señor nos pide que amemos a su palabra humanada, a su Hijo Jesús, y a su palabra escrita. Simplemente eso, no tradiciones, no otras cosas. Dice: y mi Padre amará al que me ama, y yo también lo amaré, y me mostraré a él. Jesús hoy se llega a tu vida a través del Espíritu Santo, a través de la palabra escrita y a través de su persona revelada. Amar, querido hermano, es un hacer, no es un decir. Como en el matrimonio, como lo que me exige mi esposa: si realmente me amas. Hoy las mujeres son así que... De manera que el amor a Dios no lo podemos mostrar con lo que digamos. El amor a nuestra esposa, el amor a nuestra familia, el amor a nuestra congregación, el amor a nuestro trabajo, no lo podemos solamente mostrar diciendo. Tiene que haber un hecho. Por más que nos extendamos horas hablando y que prediquemos bonito y que hablemos bonito, hemos visto tanta gente que habla tan bonito y tiene vidas rotas. El amor se comunica a través de la obediencia de la palabra de Dios. Obediencia a la palabra de Dios. Y a la vez esa obediencia se hace testimonio, se hace vivencia para los demás. Yo siempre les digo, cuando cuento nuestro testimonio, que lo que vimos en Lito y en Arma, en Orville y en Arma, fue cómo vivían la palabra. Cuando nosotros le preguntamos: ¿y ustedes qué tienen? Ahí nos presentaron a Jesucristo. Nunca nos tiraron un bibliazo en la cabeza. Pero nosotros entendimos y entramos al testimonio por alguien que estaba viviendo la palabra de Dios. ¿Cómo anda nuestro testimonio? Porque a veces nos gusta mirar un poco: uy, cuánta gente se pasa el semáforo en rojo. O como las mismas cosas que trajo Patricia hoy al altar, o Eduardo, que nosotros tenemos. ¿Cuántas veces nos quedamos con un cambio, con un vuelto? ¿Cuántas veces murmuramos contra el prójimo? ¿Cuántas veces prometemos y no cumplimos? Hay otros que dicen mentiras con facilidad, otros que hablan, pero no hacen nada. Y podríamos seguir. Y nos gusta mirar todo esto en otros, pero en nosotros... Y para colmo, y lamentablemente, muchas personas que dicen ser cristianas adolecen de estas cosas que hemos revisado. Y esto causa tristeza. Y nos muestran que no son pocos los que no son obedientes a la palabra de Dios. ¿Cómo estamos? Ese es el tema de hoy. ¿Estamos cumpliendo lo que el Señor nos dice en su palabra? Cuando lleguemos a la presencia de Dios, no le vamos a presentar un carnet al Señor.
de afiliación. Ah, no, yo soy de Comunidad Cristiana Miami, de Comunidad Cristiana Broward, de Comunidad Cristiana USA, de allá de Pereira. No, 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 no. Vamos a presentarnos con una serie de cosas que ya están anotadas y el Señor nos va a decir, ¿guardaste mis mandamientos? Juan 14, 21, de nuevo, dice, el que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que de veras me ama. Le estoy leyendo en Dios habla hoy. Y mi Padre amará al que me ama, y yo también lo amaré y me mostraré en él. Dos palabras claves, recibir y obedecer. Recibimos el mandamiento y obedecemos el mandamiento. Además de ser palabras claves, son palabras con beneficios, porque la obediencia produce fe. La obediencia nos acrecienta la fe. La obediencia nos hace entrar en la presencia del Señor a través del Espíritu Santo. Juan 14, 23 dice, le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre le amará y haremos nuestra vivienda en él. Hay muchos de nosotros que en ocasiones esperamos una respuesta del Señor y parece que la respuesta se tarda y se tarda y se tarda. Y ojo, entre paréntesis, esa demora que a nosotros nos parece que es demora, la aprovecha el enemigo para venir a susurrarnos al oído de lo mal que estamos. Pero la cosa es lo que dijo Patricia, confiesen los pecados, pónganse a cuenta y empiecen y obedezcan. Y a veces Satanás nos dice, no, pero es que todo lo que dice la palabra fue para otro tiempo, no es para vos. Las promesas, lo que el Espíritu de Dios se movió milagrosamente era para aquel tiempo. Mentira, eso no es así. Dios conoce todas nuestras dificultades y Dios conoce los problemas que se nos presentan y seguramente los que estamos experimentando muchos de nosotros hoy. Dios conoce todo. Esta semana la llamaron a Patricia, su sobrina, hija de su hermano que ya falleció hace unos años, 40 años, y tuvo un dolor de cabeza y ¿qué había resultado? Una hemorragia, un accidente cerebrovascular con hemorragia, está internada, la operaron de urgencia, no sabemos si fue un aneurisma que le dio la hemorragia, pero está, y tiene otra en el ojo, que le está impidiendo el ojo, pero prefirieron operarle primero la parte de atrás. 40 años. Ha agarrado un montón de cosas, pero nosotros creemos que Dios puede hacer cosas grandes, pero puede hacerlas para traer y dar testimonio del poder de Él. Porque que alguien reciba una sanidad milagrosa tiene que ser necesariamente para darle gloria a Dios y para darle honra a Dios, para que esa vivencia se transforme en una obediencia de nosotros, porque vemos, y de los otros, porque reciben. Cada vez que tengamos dudas de que la palabra de Dios fue para otros, pero no para nosotros, grábense en la cabeza que la palabra misma asegura que toda la palabra es totalmente cierta y es pertinente para nosotros, no es para otros. Todo el que ama al Señor tiene presencia y tiene parte con el Señor y tiene parte en su palabra. Y la razón de la demora no es que Dios se ha olvidado del compromiso que Él mismo hizo en la palabra, sino que es parte de la soberanía de Dios, que nosotros a veces no entendemos o que queremos torcer. Él sabe más. Qué lindo saber eso, ¿no? Él sabe más. Si el Señor mismo en su palabra dice que todo lo que pidamos en oración creyendo nos será concedido, es porque va a ser así. Y si no llega lo que estoy pidiendo en oración, tengo que preguntarme, ¿está mal el Señor o mi fe no es genuina? Si pedimos, pero dejamos que nuestra confianza se manche de duda, porque parece tardar, entonces no hay una fe tan grande como decimos tener. Y ojo que la falta de fe es desobediencia, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces lo que tenemos que hacer es agarrarnos de la palabra y decir que Dios dijo que lo hará y ya lo hizo.
y Él lo va a demostrar en su soberanía, en su tiempo. ¿Se entiende por dónde voy caminando? Hebreos 11:1 dice, fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. No es lo que yo siento, no es lo que yo veo, es la certeza de que Dios hizo y Dios hará. Así que el sentir lo tenemos que poner atrás por el creer. Cuando yo siento que Dios todavía no me dio la respuesta, yo creo que la solución ya fue dada por Dios. No la veo, pero Él ya la dio. Simplemente espera que llegue, sin dudar un segundo. Y no dejes que ahí el enemigo te susurre, se olvidó de vos. Es mentira. Ahí es momento de reprender a Satanás y decirle, mentira. Porque yo estoy comprado por la sangre del Cordero. Puedes tener la seguridad de que Jesús no te va a dejar esperando una respuesta, a menos que estés haciendo las cosas en contravía a lo que Dios, a lo que Jesús, a lo que su palabra, a lo que el Espíritu Santo te esté pidiendo. Es imposible estar viviendo para aquel lado y pensar que voy a tener las bendiciones de este lado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Siempre en conceptos bíblicos, la izquierda es el lado que no agrada a Dios, la derecha es la presencia de Dios. El corazón del hombre tiende al bien, tiende a la derecha, el corazón del malvado tiende al mal, tiende a la izquierda. Entonces, a veces voy por acá, pero las bendiciones están acá. Pero yo estoy caminando para acá. Ahí no me van a venir a alcanzar las bendiciones. Da la vuelta, metete a caminar para aquel lado y vas a llegar a la bendición de Dios. ¿Se entiende? Marcos 7, 9 al 11 dice, ¿quién de ustedes si su hijo le pide un pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo le dará cosas buenas a los que le pidan? Pero ojo, este beneficio de recibir tiene un compromiso, que es obedecer. ¿Por qué? Porque si amamos a Dios, en el momento que amamos a Dios, obedecemos lo que Dios tiene para nosotros. Y cuando amamos y obedecemos, esa conjunción de cosas, cuando recibo y obedezco, cuando recibo y empiezo a formar parte de la familia, del propósito, y ese es el beneficio completo. Que Dios habite y que nosotros habitemos en un mismo lugar. Ser parte de la familia de Dios, ser parte del propósito de Dios. Juan 14, 23 dice, Jesús le contestó, el que me ama hace caso de mi palabra y mi Padre lo amará y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. Dios está viviendo con nosotros, aquí, en nuestra casa, porque le amamos y lo obedecemos. ¿No te parece maravilloso que Dios conviva con nosotros? Solamente eso es una bendición y una promesa contestada. Solamente eso, que Jesús viva conmigo. Gloria al Señor. Y si Él lo promete, Él lo cumple. Si vos le pedís perdón a Dios, si te pones a cuentas con Dios y empezás a caminar con el Señor viene y hace lugar de vivienda contigo. Y además, aquí Jesús dice, y esto no lo digo yo, sobre todo, dice, estas son palabras de mi papá, que ese es más grande que yo. Fíjate cómo tiene ese detalle. Es decir, mirá, esto no es que me lo está diciendo mi papá. El que no me ama no hace caso de mis palabras. Y las palabras que ustedes me han escuchado no son mías, sino del Padre que me ha enviado. Les estoy diciendo esto mientras estoy con ustedes, pero el Espíritu Santo, el defensor que el Padre va a enviar en mi nombre, el defensor le llama la Dios habla hoy, el defensor que el Padre va a enviar en mi nombre, le va a enseñar todas estas cosas y les va a recordar todo lo que les he dicho. Queridos, el creer, el amar, empezamos por creer, seguimos por el amar, seguimos por el obedecer, ahora seguimos por el pertenecer, nos da
el beneficio de estar en el propósito de Dios. Y no es difícil entonces entender que la mejor decisión que podamos tomar es someternos a Dios y estar completamente seguros, porque si tenemos a Dios de nuestra parte, ¿quién está en contra de nosotros? Te dejo con estas preguntas. ¿Hay algo que te impide descansar en Dios? ¿Hay algo de tu vida que sepas que debas cambiar? ¿Hay algo que traiga dudas a tu mente o a tu corazón? Este es el momento de cambiar, porque vos amás a Dios. Y si vos amás a Dios y obedecés su palabra, y el Espíritu Santo te está diciendo que algo acá no está cuadrando, es una palabra: perdón, Señor, en el nombre de Jesús. Y ahora seguimos siendo parte de la familia de Dios. El Señor les bendiga. Eduardo.